Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 2053 y 2158 correspondientes al año 2015, formados por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala contra el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y auditores y administradores de empresas. A continuación, el secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la resolutiva y hará las advertencias reglamentarias para la vista. Se señalan en este amparo como actos reclamados: a. La colegiación de los profesionales de la carrera de contadores públicos y auditores egresados de las diferentes universidades del país por parte del Colegio de Economistas, con posterioridad a la creación del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, no obstante la prohibición establecida en el artículo 41 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Y b. El acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Economistas, celebrado el 29 de septiembre de 2014, por el cual deciden continuar colegiando los profesionales de la carrera de contadores públicos y auditores. La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 15 de mayo de 2015, consideró: en el presente caso, la presente acción constitucional de amparo adolece del principio de definitividad, presupuesto indispensable para la procedencia de la misma, toda vez que previo al planteamiento de una acción constitucional de amparo, es de obligado cumplimiento para el postulante el agotar todos los recursos y procedimientos que la ley rectora del acto reclamado, para que se establezca y por los cuales se puede ventilar adecuadamente el asunto de conformidad con el principio del debido proceso, pues se pudo establecer que al momento de analizar el acto reclamado en sus dos puntos principales, los mismos se entrelazan en el acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auxiliares de Administradores de Empresas, celebrada el 29 de septiembre de 2014, por medio de la cual decidieron continuar colegiando los profesionales de la carrera de contador público y auditor de las diferentes universidades, misma que era factible impugnar, lo cual no se hizo y queda evidenciado por un lado con el informe circunstanciado presentado por el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, de fecha 17 de abril de 2015, en el que en su parte conducente se argumenta que la presente acción de amparo carece de definitividad, ya que el acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria realizada el 29 de septiembre de 2014 por el Colegio de Economistas no fue impugnada mediante el recurso de apelación de conformidad con el artículo 21, inciso C de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Por ende, no se dio cumplimiento a uno de los presupuestos fundamentales para poder ejercer la protección constitucional, por lo que este Tribunal Extraordinario de Amparo no puede entrar a conocer asuntos que son materia de la jurisdicción ordinaria. Lo anterior determina la improcedencia del amparo solicitado. Con esos argumentos, el Tribunal de primer grado declaró improcedente el amparo solicitado por Óscar Chile Monroy, en calidad de presidente de Junta Directiva y representante legal del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, por las razones consideradas. Se exime al pago de las costas judiciales, impone la multa de 50 quetzales a Alfredo Rodríguez Maguad, Álvaro Rodríguez Castellanos Howell y Elías José Arriaza Sáenz, que deberá hacerse efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad 5 días después de encontrarse firme el presente fallo.
Regula el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad con el epígrafe Reglas para el uso de la palabra, que quien haga uso de la palabra en esta audiencia pública deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de este acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. De acuerdo con el artículo 66 del mismo acuerdo, cada una de las partes intervinientes cuenta con 15 minutos para la exposición de sus alegaciones. Es todo, señor presidente. Gracias. Se le concede, harán uso de la palabra en tiempo compartido el presidente de la Junta Directiva y representante legal del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, por medio de su presidente y representante legal, licenciado Oscar Chile Monroy, y el abogado Alfredo Rodríguez Maguad, quienes son los interponentes del amparo. Corrijo, entonces hará uso de la palabra el abogado en tiempo compartido Álvaro Rodrigo Castellanos Joven, quienes son los solicitantes del amparo de la vista pública y apelante del licenciado Chile Monroy. Bien. Muchísimas gracias, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Buenos días. Estamos ante ustedes, ante esta honorable Corte de Constitucionalidad, para solicitar el amparo a nuestra representada, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, a efecto que se les restituya en sus derechos, conforme a la Constitución y conforme al artículo 41 de la Ley de Colegiación, de ser el único colegio que debe colegiar contadores públicos y auditores de Guatemala. Consideramos conveniente hacer una breve descripción del proceso de inscripción de nuestro colegio, la cual iniciamos hace 10 años y desde el inicio de la constitución del colegio fue objeto de denegatorias, y fue así que también hace 10 años estuvimos aquí frente a ustedes en la Corte de Constitucionalidad solicitando se confirmara la inscripción de nuestro colegio, y de esa cuenta la honorable Corte de Constitucionalidad emite una sentencia ordenando la inscripción de nuestro colegio en la Asamblea de los Colegios Profesionales de Guatemala. Desde que estamos constituidos, nosotros hemos venido conversando con el Colegio de Economistas y en vista de que hay un colegio específico, como lo establece el artículo 41, los contadores públicos ya no deben colegiarse en el Colegio de Economistas, que actualmente alberga a 49 profesiones. La ley de colegiación en su artículo 41 claramente establece que los contadores públicos y otras profesiones, entre tanto, no se tuviese un colegio exclusivo para contadores públicos, en este caso, deben de colegiarse en el colegio más afín, y en ese entonces era el colegio que también se le conoce como Colegio de Economistas. De tal cuenta que desde el inicio de la constitución del colegio estuvimos llevando pláticas para ver si llegábamos a una conciliación como lo ordena la ley de colegiación antes de acudir a las instancias judiciales. Desafortunadamente no se llegó a esa instancia y venimos así desde hace 10 años, y fue también que en septiembre del año pasado la honorable Corte de Constitucionalidad ordena a la Asamblea de los Colegios Profesionales a que convocara a los dos colegios y se tuviera un fin a las pláticas de conciliación. De esa cuenta retomamos nuevamente las pláticas de conciliación a través de una orden de la Corte de Constitucionalidad, y la solución final a este tema fue que el Colegio de Economistas reitera su posición de seguir colegiando en clara contravención al artículo 41, y para ello celebraron una asamblea extraordinaria en la que confirmaron su decisión de continuar colegiando como lo vienen haciendo todos los años desde estos 10 años. Este hecho de existir dos colegios que alberga a contadores públicos en cualquiera de los dos colegios causa inseguridad, causa descontrol y causa caos en el control de la profesión
que precisamente para ello existen los colegios para el efectivo control del ejercicio de la profesión. En tal sentido, en este momento puede existirse, y ya se han dado casos, que colegas que se ven amenazados o bien buscados para la disciplina, resulta que actúan bajo la colegiación de otro colegio y pueden estarse saltando de un colegio a otro, y eso dificulta el control del ejercicio de la profesión. Y tomemos en cuenta también, honorables magistrados, que una de las excepciones a la ley, a la asociación voluntaria, la colegiación profesional no es voluntaria, es obligatoria. Por tal motivo, no es factible dejar a opción del colegiado que pueda decidir en qué colegio colegiarse, siendo que existe ya el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, es el colegio exclusivo, que es el colegio exclusivo para colegiar a nuestros profesionales. En tal sentido, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, nosotros dejamos en sus manos, como hace 10 años, que ustedes le dieron el hálito de vida y nació la vida jurídica a nuestro colegio, dejamos en sus manos esta decisión que para nosotros es trascendental para el control del ejercicio de las profesiones de Guatemala y específicamente para nuestro colegio. Solicitamos se restituya su derecho conforme a la Constitución y conforme al artículo 41 de la Ley de Colegiación, de ser el único colegio que debe colegiar contadores públicos y auditores, por el hecho que es el colegio específico, cumpliendo así con lo que establece la ley de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria en su artículo 41, para no crear más confusiones y más inseguridad en el control de nuestra profesión. Muchísimas gracias. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en reiteración nada más de algunos argumentos, solamente para efectos de confirmar lo que la Secretaría General efectivamente mencionó como los actos reclamados. Son dos. Ese es un aspecto sumamente importante para el postulante, dado que en la sentencia que viene en apelación, básicamente la determinación del Tribunal de Amparo en primera instancia se basó únicamente en uno de los actos reclamados. El amparo planteado, como ya se dijo también por el licenciado Chile Monroy, busca la tutela ante la violación de 3 de los derechos constitucionalmente reconocidos, diríamos en su orden, el de la libre asociación, que efectivamente también ya se puntualizó en el caso presente, es un derecho obligatorio para los profesionales. Luego, los principios de certeza y seguridad jurídica y el principio de legalidad. El Tribunal de Primera Instancia, en amparo, consideró que no se cumplió con el principio de definitividad, dado que, en su opinión, como lo razona o motiva debidamente o claramente en la sentencia, no se agotó un recurso ordinario, que es el recurso o la llamado de apelación, que está contemplado en la Ley de Colegiación Obligatoria. Este artículo, como saben, es el artículo 21, literal C. Sin embargo, queremos precisar justamente en este aspecto, porque creemos que en el análisis que se realizó no se contemplaron otros elementos que deberían haber llevado al Tribunal de Primera Instancia en otorgar el amparo solicitado. Y esta supuesta falta de definitividad, y permítame que lo diga así, es precisamente, reitero, porque no debería el Colegio de Contadores Públicos y Auditores haber presentado, según el razonamiento que se ve en esta sentencia, el recurso de apelación. Aquí es donde estriba, en nuestra opinión, la confusión toral, dado que este recurso está reservado en la ley a los colegiados, a los profesionales, a los individuos que han obtenido un título profesional en alguna de las universidades del país. Como consecuencia, este recurso obviamente no estaba disponible para el Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Al contrario, la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria tiene una norma expresa y específica para cuando existe controversias entre colegios profesionales. Y ya lo mencionó también el licenciado Oscar Chile Monroy, y este es el artículo 33, literal D, de esta ley,
que establece de una manera interesante, diría, permítanme la calificación, que la asamblea de presidentes de los colegios profesionales debe dirimir o intentar dirimir o arbitrar, dice, las controversias a través de soluciones que sean conciliatorias y equitativas. Y precisamente con base en ese artículo fue que esta honorable Corte de Constitucionalidad en el año 2014 ordenó que se aplicara ese procedimiento. Y vale la pena mencionar que ese procedimiento dio inicio precisamente con base en cumplimiento de lo dispuesto por esta honorable Corte, y después de 5 reuniones de las mesas técnicas, entendemos que el Colegio de Economistas presentó razonamientos diciendo que con base en una asamblea, lo resuelto en una asamblea extraordinaria de fecha 29 de septiembre de 2014, tomaba la decisión de continuar colegiando a los profesionales de contadores públicos y auditores. Es este precisamente uno de los actos reclamados en este proceso de amparo. Insisto, uno del cual el tribunal de primera instancia consideró que no se había agotado el principio de definitividad. Tan es así que este procedimiento quedó truncado, no obstante la orden de esta honorable Corte de Constitucionalidad, y como consecuencia hoy continúan dándose estos actos. Y esta mención que hago de continúan dándose los actos es muy importante para un último punto que quisiéramos hacer sobre el tema de temporalidad. Como consecuencia, nosotros respetuosamente estimamos que debe otorgarse el amparo solicitado, y así lo solicitamos a este honorable tribunal, por el siguiente razonamiento, que quisiera hacerlo de la manera más sencilla, quizás un tipo de razonamiento deductivo. Existe un colegio profesional para la tutela tanto de los intereses gremiales como el control del ejercicio profesional de contadores públicos y auditores. Si a esta interrogante la respuesta es sí, como efectivamente lo es, corresponde, con base en el artículo 41 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, exclusivamente a este colegio realizar las funciones que dicha ley le atribuye y le asigna a todos los colegios. Es decir, si llenamos esa premisa y efectivamente existe este colegio, y es importante reiterar nuevamente que esa existencia de la personalidad jurídica y la inscripción de ese colegio precisamente viene dada de una resolución de esta honorable Corte que ordenó la inscripción de ese colegio, como consecuencia y en aplicación del artículo 41 debe implementarse todo el andamiaje que se ha requerido, que se permita que se realice a través de este amparo, y es que efectivamente los profesionales de la ciencia de contaduría pública y auditoría sean inscritos única y exclusivamente en este colegio. Como consecuencia, efectivamente, así es como solicitamos atentamente y respetuosamente a este honorable Corte de Constitucionalidad que por ende se revoque la sentencia avenida en Grado. Muchas gracias. Por el Ministerio Público, en la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Dirección Personal, actúa su agente fiscal, abogada Darlene Apolonia Monge Pinelo de Oshón. Gracias, señor presidente, honorables magistrados, honorable magistrada, abogados y demás personas presentes en esta vista pública. Muy buenos días. En el presente caso, el Ministerio Público no comparte la sentencia de fecha 15 de mayo del año 2015, dictada por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por medio de la cual denegó el amparo promovido, ya que considera que el presente amparo debió de ser otorgado, toda vez que, como ya indicaron los postulantes del presente amparo, en el presente caso existe un colegio de contadores públicos y auditores. Por lo tanto, es en ese colegio donde se deben de colegiar los nuevos profesionales, así como lo indicó la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales en su momento. Por lo tanto, en el presente caso, considera el Ministerio Público que al no hacerse de esta manera, se ha violentado el artículo 41 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria.
Asimismo, se han violentado los artículos 2, 34, 90, 152 al 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por lo tanto, al existir un agravio que debe ser subsanado por la vía del amparo, el mismo debía de ser otorgado. Así se ha pronunciado esta Corte en el expediente 3712-2012, sentencia de fecha 23 de abril del año 2013. Asimismo, en la sentencia de fecha 2 de octubre del año 2013, expediente 648-2013. Por lo tanto, en el presente caso, al existir agravio que debe ser subsanado por la vía del amparo, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, solicita se revoque la sentencia de primer grado y se otorgue el amparo promovido. Muchas gracias. Se da por finalizada la presente vista pública.